A continuación vamos a resolver el problema 10.48 del libro Estática de Rayleigh, segunda edición. El enunciado dice lo siguiente: determine el segundo momento de área con respecto a los ejes X y Y mostrados en la figura. La figura es una figura compuesta y las dimensiones que se muestran están dadas en milímetros. El primer paso que vamos a realizar es subdividir la figura. Para ello vamos a recurrir a la realización de operaciones de sumas o de restas de figuras para obtener el mismo resultado. En este caso hemos seleccionado este círculo de radio 36 milímetros al cual le hemos restado un rectángulo de base 42 milímetros y altura 21 milímetros, y también le hemos restado un semicírculo de radio 21 milímetros. En esta figura también se observan unos ejes en azul que son los ejes centroidales, ejes locales centroidales. Por lo general en las tablas los momentos de inercia de áreas se muestran para estos ejes centroidales, o también se muestran con respecto a la base de la figura, por ejemplo con respecto al eje de las X de este semicírculo o con respecto al eje de las X de este rectángulo, donde el eje de las X coincide con esta parte superior, o el momento de inercia de esta figura con respecto a este eje que pasa por el centro del círculo. El segundo paso es calcular el momento de inercia de área con respecto al eje de las X. Vamos a considerar inicialmente que la información que tenemos en las tablas solamente es la información de momentos de área con respecto a los centroides de cada figura. Si lo hacemos de esa manera, entonces vamos a necesitar conocer si existen distancias de separación entre los ejes. Si existen, entonces tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos, aunque en general sería recomendable considerar que siempre existen distancias entre los ejes y por lo tanto la figura siempre las calculo mediante esta expresión. El momento de inercia con respecto al eje X de una figura K, la 1, la 2, etc., es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal de esa figura más el área de la figura por la distancia entre ejes elevado al cuadrado. De acuerdo a esta expresión vamos a requerir evaluar las distancias que hay entre los ejes y el área de cada figura. Esa separación entre ejes no es más que la diferencia entre las coordenadas centroidales, aunque en este caso el eje de las X no es un eje centroidal, no necesariamente. Por lo tanto, la separación que hay entre los ejes centroidales de cada figura y este eje no es necesariamente la separación entre ejes centroidales, sino la separación entre dos ejes que son paralelos. La coordenada centroidal de este círculo verde en Y vale 0, dado que aquí los ejes están en el centro. La coordenada centroidal Y de este rectángulo estaría por debajo del eje de las X y sería negativa. Sería la mitad de la altura. La mitad de 21 me da menos 10.5 milímetros. La coordenada centroidal en Y de este semicírculo estaría por encima
y equivale a 4/3 de R sobre pi. Como el radio es 21 milímetros, entonces el resultado es 8.91 milímetros. La coordenada en Y del eje X va a ser igual a 0. Entonces, si a cada uno de estos valores de Y centroidal le restamos el valor de Y del eje de las X, que es 0, me da el mismo valor en este caso de la coordenada centroidal. Sería 0, menos 10.5 y 8.91. Con esto ya tenemos las separaciones entre los ejes paralelos. El área del círculo sería, el círculo verde es pi por el radio, que es 36 elevado al cuadrado, me da 4071.5 milímetros cuadrados. El área de la figura rectangular es base por altura. La base es 42, que es 21 más 21, y la altura es 21. El producto da 882 milímetros cuadrados. El área de este semicírculo sería la mitad del área de un círculo, es decir, 0.5 pi por el radio elevado al cuadrado. El radio es 21, el área da 692.7 milímetros cuadrados. Con estas distancias entre ejes y el área podemos encontrar estos productos. Faltaría conocer mediante tablas cuáles son los momentos de inercia con respecto al centroide de cada figura. El momento de inercia centroidal con respecto al eje X de la figura verde es pi por el radio elevado a la 4 dividido entre 4. Al sustituir el radio, que es 36, me da que el momento de inercia es 1.319.167.3 milímetros elevado a la 4. El momento de inercia con respecto al centroide de la figura rectangular paralelo al eje de las X es 1/12 de la base por altura a la 3. Al sustituir la base y la altura me da que el momento de inercia es de 32.413.5 milímetros elevado a la 4. Finalmente, el momento de inercia con respecto a este eje paralelo al eje de las X que pasa por el centroide es de pi octavos de R elevado a la 4 menos 8 sobre 9pi por R elevado a la 4. Si factorizamos ese R3 elevado a la 4, nos quedaría que el coeficiente dado por esos cocientes es aproximadamente 0.109756, y entonces al hacer la operación me queda que el momento de inercia es de 21.345.46 milímetros elevado a la 4. Ya tenemos toda la información para sustituir en esta expresión que hemos definido, que se conoce como el teorema de los ejes paralelos o de Stein. Entonces, para la figura 1, al reemplazar cada uno de estos valores, me da que el momento de inercia es de 1.319.167.3 milímetros a la 4. El momento de inercia con respecto al eje X de la figura 2 nos da que es 129.654 milímetros a la 4, y el momento de inercia con respecto al eje X de la figura 3 nos da que es 76.337.6 milímetros a la 4. El momento de inercia resultante se obtiene al restar el momento de la figura circular, que es 1.319.167.3, menos el momento de inercia de la figura rectangular, que es 129.654,
menos el momento de inercia de la figura semicircular, que es 76.337.6, y nos daría, expresado en notación científica, 1.113 por 10 a la 6 milímetros elevado a la 4. Este sería el momento de inercia con respecto al eje X de la figura compuesta que nos da el enunciado. Ahora, si nos damos cuenta, las tablas también dan información de los momentos de inercia no con respecto a los ejes centroidales, sino con respecto a otros ejes. Por ejemplo, el momento de inercia de este semicírculo con respecto al eje que pasa aquí por la base. El momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje que pasa por esta base. El momento de inercia de este círculo con respecto al eje que pasa por su centro. Entonces, si utilizamos esa información, los ejes ahora son los ejes que están en rojo. No serían los ejes centroidales, sino los ejes que están en rojo. Entonces, las distancias entre ejes, el eje con respecto al cual voy a hacer el cálculo es el eje de las X, y estos ejes horizontales que están en rojo es 0. Entonces, si es 0, entonces el cálculo de los momentos de inercia ya no tendría en cuenta este término de área por distancia al cuadrado, porque sería 0. Significa que no es necesario calcular las áreas de las figuras, solamente necesito evaluar cuál es el momento de inercia de cada figura con respecto a ese eje X que pasa aquí por la base del rectángulo, del semicírculo, y acá que pasa por el centroide. Aquí coincidencialmente el eje X pasa por el centroide. Entonces, esos momentos de inercia con respecto a estos ejes horizontales que están en rojo también nos dan las tablas. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X de este círculo es pi cuarto R1 elevado a la 4. Al hacer la sustitución me da que es 1.319.167.3 milímetros a la 4. Ahora, el momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje rojo horizontal, que es el eje de las X, es 1/3 de la base por la altura elevado a la 3. Al hacer la sustitución me da que es 129.654 milímetros elevado a la 4. Finalmente, el momento de inercia de este semicírculo con respecto a este eje horizontal que está alineado con el eje de las X es de pi sobre 8 R3 elevado a la 4. Al sustituir el radio me da que es 76.372.5 milímetros elevado a la 4. Si hacemos las operaciones, al momento de inercia de este círculo le restamos el del rectángulo y del semicírculo, nos va a dar prácticamente el mismo resultado que habíamos obtenido antes de una manera más sencilla. El momento de inercia es 1.113 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Acá también 1.113 por 10 a la 6 milímetros a la 4. El paso número 4 es el cálculo del momento de inercia de área con respecto al eje Y, que es el eje vertical que aparece en la figura compuesta y cada una de estas subfiguras. Si analizamos los ejes locales centroidales, nos damos cuenta que el eje vertical de cada uno de ellos está alineado con el eje de la Y del sistema coordenado global. Por lo tanto, la separación entre los ejes paralelos va a ser igual a 0. Entonces, ahora en
esta expresión del teorema de los ejes paralelos, esta distancia en X de la separación entre ejes va a ser igual a 0. Si esta distancia es 0 para cada una de las figuras, entonces no va a ser necesario calcular las áreas, porque luego van a ser multiplicadas por 0. Podemos entonces calcular el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal para cada una de las figuras. Para la figura circular número 1, el momento de inercia es pi sobre 4 radio 1 elevado a la 4. Haciendo la sustitución nos da que el momento de inercia es de 1.319.167.3 milímetros elevado a la 4. En la figura rectangular tenemos que el momento de inercia es de 1/12 de la base por la altura a la 3. Lo que sucede es que ahora, como la figura, estamos evaluando el momento de la figura con respecto al eje vertical Y, ahora la base del rectángulo va a ser la que anteriormente era la altura, 21. Y la altura va a ser la que anteriormente era la base, 42. Al hacer la sustitución entonces en la expresión nos da que el momento de inercia es de 129.654 milímetros elevado a la 4. Y finalmente el momento de inercia de la figura semicircular con respecto al eje Y centroidal sería pi sobre 8 radio 3 elevado a la 4. El radio es 21 milímetros. El momento de inercia nos da 76.372.5 milímetros elevado a la 4. Por lo tanto, el momento de inercia de área con respecto al eje Y es igual a la recta del momento de inercia de área de la figura 1 menos el de la figura 2 menos el de la figura 3, y nos dará este resultado 1.113 por 10 a la 6 milímetros a la 4. De esta manera hemos evaluado los momentos de inercia de área con respecto a los ejes X y Y definidos para esta figura.